Hola, mi nombre es Josefina Muñoz. Soy Alonso Arias. Yo soy Vicente Straub. Yo soy Luis Núñez. Y juntos somos el Grupo Cavendish. Y el día de hoy vamos a mostrarles cómo calcular la constante de gravitación universal mediante el uso de un péndulo de torsión. Por la ley de gravitación universal, sabemos que la fuerza de atracción entre dos cuerpos, por el hecho de tener masa, es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia de ellas que las separa al cuadrado. Aquí tenemos un modelo que representa la distancia entre dos masas distintas y esta constante de proporcionalidad, denominada como constante de gravitación universal, es la que intentamos buscar en el experimento de Cavendish que vamos a replicar. Un péndulo de torsión consiste en un hilo amarrado perpendicularmente a una barra que puede oscilar. En este caso particular, consideramos un péndulo de torsión que tiene en sus extremos dos objetos de igual masa, en este caso m, y alrededor de ellos dos objetos de iguales masas que son más grandes que denominamos m mayúscula. Si consideramos las fuerzas que actúan sobre cada objeto pequeño, tenemos que existe una fuerza de atracción entre la masa grande y la masa chica, que denominamos F sub G, que es la misma fuerza que encontramos antes aquí arriba. En este caso particular, tenemos que cada partícula genera un torque individual. Recordamos que el torque es igual a la fuerza por la distancia, al eje de giro. En este caso, el torque que genera cada partícula va a ser igual a la fuerza de gravitación por la distancia, que sería L medios. Por lo tanto, la suma de los dos torques que generan ambas partículas va a ser el doble de ese valor y que se suman ya que van en el mismo sentido. Aparte de la fuerza de gravedad que está actuando sobre el cuerpo, tenemos otra fuerza actuando sobre el péndulo que se llama fuerza restauradora, que está dada por la resistencia del cable, dado por la expresión matemática menos K por teta, donde K es la constante de resistencia del cable, del material, y teta es el ángulo máximo con el que va a oscilar nuestro péndulo. Entonces el péndulo se moverá hacia las masas y de vuelta. La velocidad de oscilación está dada por la raíz de K partido en la inercia rotacional. También sabemos que la velocidad está dada por 2pi partido en periodo. Entonces, con estas dos expresiones podemos despejar el periodo. Entonces tenemos que el periodo es 2pi por la raíz de la inercia partido en K. Luego despejamos K y tenemos que K es igual a la inercia por 2pi partido periodo al cuadrado. Entonces tenemos una expresión con puras componentes que son medibles experimentalmente, tales como la inercia rotacional y el periodo de oscilación del péndulo. Como estamos estudiando un sistema de rotación, es necesario tener en cuenta el momento de inercia de un sistema. Es importante recordar que el momento de inercia de un sistema consiste en la suma de los momentos de inercia de cada uno de sus componentes. Nuestro sistema, el que vamos a utilizar para recrear el experimento, consiste de dos masas atadas a una barra. El tema con la barra que utilizaremos es que tiene una masa muy pequeña, por lo que vamos a ignorar su momento de inercia y solo vamos a considerar que la masa de los extremos, las cuales tienen una forma similar a una esfera muy pequeña, por lo que lo vamos a aproximar a una partícula. Si recordamos la ecuación para calcular el momento de inercia de una partícula, recordaremos que es el producto entre la masa por la distancia del eje de giro al cuadrado, por lo que el momento de inercia de cada partícula sería m por L medios al cuadrado. L medios porque corresponde a la mitad de la longitud de la barra. Y esta se suma con la de la otra masa y se obtiene que el momento de inercia de todo el sistema es un medio de la masa de una de las partículas por el largo de la barra al cuadrado. Utilizando todos los datos explicados anteriormente, llegamos a que el torque de torsión de la cuerda es igual a 2 veces el torque de la fuerza de gravedad. Sustituyendo tenemos que K por θ es igual a la fuerza de gravedad por M. Y luego reemplazando y simplificando la expresión, llegamos a que la constante de gravitación universal es igual a 2 veces por P al cuadrado por θ por la distancia al cuadrado por M partido en la masa grande por el periodo al cuadrado. Lo que nos da que todas estas variables pueden ser medidas experimentalmente y así podemos llegar a la constante de gravitación universal.
El cable que ocupamos para hacer el péndulo de torsión fue un cable de corriente, el cual pelamos y ocupamos luego una sola de sus fibras. Para las masas grandes que se colocaron al lado del péndulo, ocupamos 2 baldes llenos de arena con una masa de 19.8 kilos aproximadamente, los cuales medimos con una pesa. Montamos el experimento posicionando un palo de escoba en altura, luego amarrando el cable al medio del palo, y el péndulo de torsión consistió en palos de maqueta con plomos de pesca en los extremos, y posicionamos el cable al medio del palo de manera que hubiera un equilibrio. Para grabar el experimento ocupamos un celular amarrado con cinta adhesiva al palo de escoba de manera que se pudiera ver el experimento desde arriba. Para medir la distancia entre las masas y los plomos de pesca ocupamos una wincha de medir. Para ver el tiempo que se demoraba en oscilar, inicialmente ocupamos un reloj, pero luego nos dimos cuenta que en el software donde medimos el ángulo podíamos ver más precisamente el tiempo que se demoraba en oscilar. Ya les mostraremos cómo lo hicimos. El experimento lo grabamos repetidas veces ya que no funcionaba al principio. Tuvimos que cambiar el material del cable ya que al principio teníamos un cable de cobre, el cual hizo que no oscilara nada. Por lo tanto, les mostramos los materiales, el último cable que sí no funcionó. Con ese cable, luego de muchos intentos, pudimos grabar esta toma. Como mencioné anteriormente, el reloj no se ve presente porque después descubrimos, analizando los videos anteriores, que podíamos ver el tiempo de oscilación en el mismo programa donde medimos el ángulo. En esta toma en particular se puede ver una pequeña oscilación en un gran tiempo. Cabe destacar que el video está en una velocidad de por 10. Entonces vemos que el péndulo se mueve hacia las masas y luego se devuelve producto del torque de torsión producido por el cable. Este video a velocidad normal lo procesamos en el software Tracker, donde uno puede poner un transportador para medir el ángulo y puede ir viendo el tiempo que se demora en realizar las oscilaciones. Analizando el video y obteniendo los resultados, tenemos que el ángulo que se forma es de 3.1 grados, lo que son 0.0541 radianes. El largo entre las masas fue de 0.47 metros. La distancia entre los pesos de plomo y los baldes de arena en equilibrio era de 0.059 metros. Las masas de los baldes eran de 19.8 kilos cada uno y el periodo medido fue de 147 segundos. Entonces, reemplazando los datos de la ecuación de acá, tenemos que G está dada por esta expresión, lo cual nos da un valor de 4.0839 por 10 a la menos 9. El valor aceptado de la constante de gravitación universal hoy es de 6.674 por 10 a la menos 11, lo que puede parecer diferente, muy diferente del valor medido, que es de 4.084 por 10 a la menos 9. Pero al ser valores tan pequeños, es muy difícil llegar a un resultado 100% correcto, por lo que diferimos en dos órdenes de cifras, lo que es bastante poco para el experimento casero que estamos haciendo. El experimento original de Cavendish es en una pieza cerrada, sin ninguna perturbación. En su tiempo, Cavendish hizo un hoyito al experimento, hizo una caja al vacío, luego lo metió en una pieza y miró desde otra pieza del experimento con un telescopio. Esto quiere decir que nuestro experimento estaba sometido a muchas perturbaciones. Cuando entrábamos al experimento, tratamos de dejar la pieza lo más vacía posible, pero igualmente la pieza en la que estaba no estaba totalmente sellada. Por lo tanto, eso induce a mucho error, produciendo que tengamos esta diferencia de valores. Pero quedamos contentos con este valor, ya que es lo más parecido a lo que podemos llegar en nuestras casas. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado mucho y que puedan replicar el experimento. Eso sí, tengan en cuenta que es un experimento delicado y puede que no les salga la primera, como a nosotros.